Ayer dejamos a Bitcoin frente a tres caminos: una recuperación confirmada, un rebote engañoso o una nueva oleada de presión sobre todo el mercado cripto. También dijimos algo importante: guerreros. Esta semana no se decidirá por una vela verde espectacular, sino por el capital que aparezca detrás y por su capacidad para mantenerse cuando regrese la volatilidad. Pues bien, la semana acaba de comenzar y las primeras piezas ya se están moviendo. Pero no solamente en el gráfico. Una compañía vinculada directamente con el poder político está reduciendo sus reservas de Bitcoin. Al mismo tiempo, Strategy mantiene un dividendo del 12% para reforzar una maquinaria financiera construida alrededor de BTC. Una empresa retira fichas del tablero, la otra intenta mantener el flujo de capital dentro de su fortaleza. Y esto conecta directamente con la pregunta que dejamos abierta ayer: ¿aparecerá dinero dispuesto a sostener la siguiente fase de Bitcoin o continuaremos viendo movimientos contradictorios, presión y grandes capitales esperando desde los márgenes? Satoshi maníacos, hoy empezamos a recibir una respuesta, aunque no es precisamente sencilla. Porque mientras Trump Media reduce su exposición, Strategy convierte Bitcoin en el centro de una estructura propia del distrito financiero. Y como si esa contradicción no fuera suficiente, los tribunales empiezan a entrar directamente en el universo blockchain para decidir quién conserva el control, quién protege su reputación y quién termina respondiendo cuando una operación cruza la línea. Esto ya no es únicamente una batalla entre compradores y vendedores. Es una lucha por el capital, por las reglas y por el poder que se está reorganizando detrás del precio, y la primera señal llega desde Trump Media. Trump Media ha transferido otros 2.628 BTC a Crypto.com. Con este movimiento, sus ventas reportadas durante 7 meses ascienden a 7.281 BTC y sus reservas se reducen aproximadamente a 4.261 BTC. Estamos hablando de una reducción importante dentro de una compañía conectada al entorno político de Donald Trump, precisamente cuando el discurso institucional de Estados Unidos intenta mostrarse cada vez más cercano al universo cripto. Aquí conviene mantener la cabeza fría: una transferencia hacia una plataforma no demuestra cómo ni cuándo se ejecutó cada venta, ni que todos esos Bitcoin llegaran juntos al mercado. Pero el descenso reportado de las tenencias sí dibuja una dirección. Trump Media está reduciendo exposición, y esa decisión coloca una sombra sobre el tablero financiero. Porque cuando una empresa vinculada al poder político mueve miles de BTC, los mercados financieros no solo observan la cantidad, observan el mensaje. ¿Necesita liquidez? ¿Está reorganizando su balance? ¿Ha cambiado su percepción del riesgo? No tenemos confirmación para cerrar esas preguntas, así que no fabricaremos respuestas. Lo importante es el contraste que aparece inmediatamente después. Mientras Trump Media retira fichas de la mesa, Strategy hace exactamente lo contrario. Fortalece la estructura que le permite mantener dinero institucional orbitando alrededor de Bitcoin. Strategy ha decidido conservar en el 12% anual el dividendo de sus acciones preferentes STRC. Estas acciones continúan cotizando por debajo de su valor nominal de $100, y los inversores ya se beneficiaron anteriormente de aumentos en los pagos cuando el precio permaneció muy por debajo de ese nivel durante un mes. Criptonautas, esto no es simplemente una empresa pagando un cupón atractivo. Es ingeniería financiera aplicada a una convicción empresarial sobre Bitcoin. Strategy no está entregando un rendimiento garantizado sobre BTC, STRC tiene condiciones y riesgos propios. La jugada consiste en usar herramientas del distrito financiero para captar capital y sostener una arquitectura conectada a Bitcoin. Michael Saylor no necesita convencer a todo el planeta para que compre BTC directamente. Le basta con construir puertas distintas para que el capital entre en su ecosistema. Y aquí la batalla por el control empieza a volverse más profunda. Trump Media reduce reservas.
Strategy mantiene una rentabilidad elevada para conservar atractivo, dos compañías expuestas al mismo activo envían señales opuestas, una reorganiza posiciones, la otra convierte Bitcoin en una fortaleza de acciones preferentes y dividendos. Surfeadores de la blockchain, ya no estamos hablando únicamente de quién tiene más monedas. Estamos hablando de quién controla mejor las tuberías por las que circula el dinero. Ese es el punto de decisión para el inversor particular. Ver un 12% puede resultar irresistible, especialmente cuando la incertidumbre sacude otras zonas del mercado. Pero una cifra llamativa nunca elimina el riesgo. Estas acciones pueden cotizar bajo su valor nominal y dependen de decisiones corporativas. Tampoco una gran venta significa automáticamente que el ciclo haya terminado, significa que debemos distinguir entre ruido, liquidez y estrategia. Y justo cuando pensamos que esta guerra se limita a balances corporativos, aparecen los tribunales. El resumen semanal, On-Chain, en los tribunales, reúne varios casos que muestran cómo las fronteras digitales ya están chocando con el aparato legal. Un proceso relacionado con el desaparecido exchange FTX continúa avanzando. Un soldado intenta revertir su despido después de una controversia vinculada a una apuesta en Polymarket. Y un excongresista debe pagar $35.000 por operaciones consideradas manipuladoras. No son tres titulares aislados, son tres señales de la misma reconfiguración silenciosa. Las decisiones cripto ya pueden afectar empleos, carreras políticas, sanciones y responsabilidades personales. El universo blockchain prometió eliminar intermediarios, pero nunca prometió eliminar consecuencias. Y sí, rompebloques del cifrado, a veces la descentralización corre más rápido que la ley, pero la ley suele llegar después con una carpeta enorme y muy pocas ganas de bromear. FTX sigue proyectando su sombra. Una estructura poderosa puede derrumbarse cuando fallan custodia, gestión y confianza. Polymarket representa otro punto de tensión. Una acción realizada en un mercado de predicción puede cruzar la frontera entre una decisión privada y una consecuencia profesional. El caso del excongresista añade el elemento de manipulación, recordando que operar dentro de nuevas plataformas no convierte a nadie en invisible ante reguladores financieros o tribunales. ¿Quién está ganando poder aquí? Las instituciones capaces de conectar datos, normas y responsabilidades. ¿Quién lo pierde? Quienes todavía actúan como si la cadena de bloques fuera una zona sin memoria o sin consecuencias. La red descentralizada puede no tener una oficina central, pero conserva registros. Las empresas pueden operar a través de fronteras digitales, pero sus directivos, empleados y usuarios siguen viviendo bajo leyes concretas. Esa tensión será una de las grandes batallas de la siguiente fase, y entonces aparece BNB Chain, cerrando el círculo. El ecosistema ha iniciado acciones legales contra un ex-empleado acusado de utilizar presuntamente una wallet tutorial de la empresa para crear una memecoin que BNB Chain asegura no haber autorizado ni respaldado. El detalle de la wallet es crucial porque podía generar la impresión de que el lanzamiento tenía alguna conexión oficial con la compañía. Aquí tampoco debemos adelantarnos al proceso, se trata de una acusación y las responsabilidades tendrán que determinarse. Pero la reacción de BNB Chain revela cuánto ha cambiado el mercado cripto. Una empresa nacida dentro del universo blockchain recurre ahora a herramientas jurídicas tradicionales para proteger su marca, separar su identidad de un token y recuperar el control de la narrativa. Amantes de la criptoesfera, la descentralización está descubriendo que la reputación también necesita defensa. La memecoin no es solamente un activo especulativo. Puede convertirse en una bomba reputacional cuando aparece asociada a una wallet corporativa, a un antiguo empleado o a una supuesta aprobación que nunca existió. En un mercado donde una captura de pantalla puede atraer flujo de capital en minutos, la confusión vale dinero. Y cuando esa confusión toca una marca como BNB Chain, el conflicto deja de ser una broma pasajera y entra en territorio legal.
Ahora unamos todas las piezas. Trump Media reduce Bitcoin Strategy transforma Bitcoin en una maquinaria capaz de atraer capital mediante STRC. Los tribunales avanzan sobre casos relacionados con exchanges, apuestas y manipulación. BNB Chain utiliza la justicia para proteger su reputación frente a una memecoin no autorizada. No son 4 historias separadas, son 4 frentes de una misma batalla por controlar el capital, las estructuras, la confianza y las consecuencias. La revelación final es esta: el poder no está pasando simplemente de los bancos a las criptomonedas. Se está desplazando hacia quienes consiguen dominar a ambos mundos. Ganan poder las empresas capaces de combinar Bitcoin, mercados financieros, instrumentos regulados, equipos legales y control reputacional. Pierden margen quienes creen que basta con tener una wallet, lanzar un token o mover fondos para quedar fuera del alcance del sistema. ¿Y qué significa para nosotros? Que ya no basta con mirar el precio. Debemos observar quién vende, quién crea nuevos vehículos para atraer dinero, quién controla la custodia, quién puede defender su marca y quién soporta el riesgo cuando algo sale mal. Bitcoin continúa en el centro porque su red funciona sin pedir permiso, pero las empresas construidas a su alrededor sí responden ante inversores, tribunales y reguladores. Satoshi Nakamoto abrió una puerta hacia una arquitectura del dinero diferente. Sin embargo, los centros de poder no se han quedado quietos, están construyendo puentes, productos, demandas y mecanismos para capturar parte de ese nuevo flujo. La batalla que viene no será solo por acumular BTC, será por decidir quién controla las entradas, quién escribe las reglas y quién paga cuando alguien cruza la línea. Así que manteneos atentos, guerreros, no persigáis cifras brillantes sin estudiar el riesgo, ni interpretéis una venta corporativa como una sentencia definitiva. Proteged vuestro criterio, porque en esta nueva fase el mercado puede premiar la paciencia y castigar la ingenuidad con la misma velocidad. Si este análisis os ha ayudado, apoyad el vídeo, suscribíos y dejad vuestra opinión. Nos vemos en la próxima batalla, satos y maníacos. Seguimos juntos, leyendo lo que se mueve detrás del precio. XD.